melodía de tu amor y cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor y ya no soy un esclavo del temor. Soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Yo soy hijo de Dios. Es una bendición poder estar en la casa de Dios, poder compartir de su palabra y poder saber que tenemos una hermosa esperanza en los cielos para cada uno de nosotros. Amén. La iglesia tiene el privilegio de poder recibir de Dios muchas, pero muchas bendiciones. Quiero que ahí donde está, hermano, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios de la bendición de Él para nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojitos, oremos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, venimos delante de su presencia, Padre, dándole las gracias por sus grandes misericordias, por sus grandes bendiciones, Señor. Declaramos, Padre, que en esta noche, Señor, es una noche donde nosotros estamos aquí, Padre, para recibir de usted, Señor, esas grandes bendiciones que usted tiene para sus hijos, Señor. Padre, si alguno vino esta noche a este lugar, Señor, con alguna preocupación, Señor, con algo que lo está incomodando, Señor, Padre, pedimos su bendición para esa vida, Señor. Que esa vida, Señor, a través de su palabra en esta noche, Señor, pueda ser fortalecido ahí en esa situación que él esté pasando en este momento, Señor. Padre, como iglesia, Señor, declaramos en esta noche, Padre, que si alguno vino a este lugar enfermo, Señor, será sano en el nombre de Jesús, Señor. Si alguno vino triste, Padre, se va a ir de este lugar alegre, Señor, con esa esperanza que usted produce en nuestras vidas, Señor. Padre, pedimos su bendición, Señor, a través de esta palabra, Señor. Pongo a tu iglesia
en esta noche, Señor. Pongo a aquellos que tal vez allí en sus hogares, Señor, estén pasando alguna adversidad, Señor. Padre, su palabra, Señor, sea su sustento, Señor. Como decía el siervo David, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Jehová de los ejércitos, decía David. En esta noche, Padre, pongo mi vida, pongo la vida de su pueblo y pongo esta palabra, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya a la palabra del Señor en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Encontramos, hermanos, en esta carta del apóstol Pedro a los hermanos de la iglesia de aquellos tiempos, aquella iglesia que iba a necesitar una palabra de bendición, iban a necesitar una palabra de fortaleza, iban a necesitar una palabra de dirección. Este hombre les escribe esta carta a esa iglesia y le dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire qué interesante, hermanos, lo que este hombre de Dios quiere hablar a aquella iglesia, a aquellos hermanos en la fe que se mueven en un ambiente donde muchos de ellos pueden llegar a caer en desánimo, a caer en dudas. Pero este hombre, como un padre espiritual, como alguien que anhela que en aquellos que han creído, en aquellos que han confiado, pero debido a las circunstancias han menguado en su fe, el apóstol Pedro les dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Sabe que es un imperativo para nosotros, la iglesia, hermanos? Cada día anhelar crecer espiritualmente. Cada día nosotros como iglesia, hermanos, necesitamos ser fortalecidos en la fe, necesitamos ser llenos de su presencia, necesitamos recibir de la cobertura de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo está queriendo desanimarte, el enemigo está queriendo que tú te tropieces, el enemigo está queriendo vencerte. El enemigo quiere que tú claudiques, que tú te desmayes, que tú ya no quieras avanzar en la obra de Dios. ¿Sabe que hay muchas circunstancias en la vida de todo hijo de Dios? Hay muchas situaciones. Pero usted y yo, hermanos, somos llamados a hacer nuestra esta palabra en esta noche. Antes bien, nosotros podemos, hermanos, evadir cualquier circunstancia en nuestra vida, pero nunca, hermanos, desmayar en la fe. Usted y yo, hermanos, puede pasar la
situación que esté pasando, hermano, pero usted y yo tenemos que tomarnos de la mano de Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que decirle: papá, dame fuerza en medio de esta lucha, dame fuerza en medio de esta prueba, dame fuerza en medio de esta situación, porque Él lo puede hacer, Él te puede sustentar, Él te puede llenar de tu presencia, porque Él conoce tu vida, Él conoce tu situación. Tú y yo no podemos claudicar, amada iglesia. Tú y yo no podemos bajar los brazos. Es posible que tú estés diciendo: es que, hermano Roger, usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que lo que estés viviendo en este momento es poco para la gran bendición que Dios tiene para tu vida. Dios tiene preparado un lugar especial para tu vida y para mi vida. Dios tiene grandes promesas, y las promesas de Dios las va a cumplir, porque Él no es padre, Él no es mentiroso, Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Amado hermano, Dios te ha prometido bendecirte, y Dios te va a bendecir, amada iglesia. Las promesas de Dios son grandes, hermanos. Las promesas de Dios son benditas para cada uno de nosotros. El apóstol Pedro, hermanos, se está dando cuenta que el ambiente de aquella iglesia no es favorable. Dentro de aquellas gentes, hermanos, se habían levantado gente burlándose de la iglesia. Se habían levantado hombres ahí inicuos, hermanos, hablando que la venida del Señor, ¿cuándo va a ser? Si a días están diciendo que Jesucristo viene, y la iglesia está escuchando esas voces. La iglesia está escuchando esas voces desonantes, y Pedro le dice: no escuchen a esos que transgreden la ley, esos que están ahí inicuos, que están desanimando a la gente. Porque les estaban diciendo: ¿cuándo va a venir Jesucristo? Ustedes lo están esperando y nunca viene Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza suya y la esperanza mía es que la promesa de nuestro Dios es que Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo, Él viene por aquellos que crezcan espiritualmente, por aquellos que maduren espiritualmente, por aquellos que no se detengan a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas. Qué interesante es, hermanos, ver cómo la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es de constante crecimiento. La vida cristiana, hermanos, es de un constante crecimiento. Usted y yo, hermanos, tenemos que anhelar cada día crecer espiritualmente. Cada día tenemos que ver, hermano, el motivo, la causa y la razón por qué nosotros hemos dejado de crecer espiritualmente. Porque la evidencia de nuestra vida ya no es la misma, hermano. Nosotros tenemos que ponernos a analizar, a pensar: ¿por qué ya mi vida ya no es como la de antes? Es porque hemos dejado de crecer espiritualmente. Pero yo te voy a dar, el Señor nos va a dar en esta preciosa noche, hermanos, muchas maneras cómo nosotros podemos crecer espiritualmente, cómo nosotros podemos conocer más y más a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene a usted y a mí en este lugar? El propósito, hermano, es para que nosotros seamos esa luz que Dios tiene en este lugar, que seamos esa esperanza, hermano, para aquellos que no conocen del Señor, que usted y yo nos levantemos, hermano, conociendo a ese Dios todopoderoso. Ese es el propósito, hermano, por el cual Dios lo tiene aquí en esta noche. ¿Sabe que el propósito de Dios es que usted y yo maduremos espiritualmente? Mire qué interesante, hermanos. Usted tiene que crecer espiritualmente. Usted tiene que madurar espiritualmente.
¿Cuándo usted va a dar indicios de que usted está madurando espiritualmente? Cuando usted progrese en su vida espiritual, cuando usted vea y en su vida se refleje, hermano, que Cristo está haciendo algo en su vida, que Cristo está haciendo algo en su propósito, que se nota, hermano, que Dios como una avalancha va cambiando aquella vida antigua, como Dios va cambiando su forma de ser, como Dios va moldeando nuestra vida. Cómo Dios va haciendo cosas preciosas en nuestra vida. Cómo Él va quitando todo aquello, hermanos, que nos separaba de Él. Todo aquello, hermanos, que nos contaminaba. Él viene haciendo cosas buenas en nuestra vida. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 58, la palabra del Señor dice: así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Mire qué interesante, hermano. La palabra habla que nuestra vida espiritual debe ser constante. Yo sé, hermano, que nosotros los seres humanos pasamos momentos difíciles, pasamos crisis, pasamos situaciones, pero no podemos dejar de crecer espiritualmente. Tenemos que pedirle a nuestro Dios de su ayuda. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos levante cada día. Tenemos que pedirle a nuestro Dios nueva fuerza. Tenemos que pedirle a nuestro Dios nuevo vigor espiritual. ¿Sabe que estos hermanos de esta carta, estos hermanos a los cuales Pedro les escribe esta carta, hermanos, ellos necesitaban un impulso, ellos necesitaban ser reanimados, ellos necesitaban ser motivados, porque las voces desonantes, hermanos, estaban ahí queriendo hacer desmayar a la iglesia. Yo no sé qué es lo que ha puesto el enemigo en tu vida, que ha puesto desánimo, pero el Señor te dice en esta noche: tienes que levantarte a seguir adelante, tienes que ponerte en la brecha, tienes que dejar que Dios te fortalezca, tienes que dejar que Dios te reanime, tienes que dejar que Dios haga cosas poderosas en tu vida. Hay muchas cosas, hermanos, que el enemigo puede hacer que el ser humano desmaye. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 y 13, para que veamos qué lindo es, hermano, lo que usted y yo hoy esperamos en el Señor. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados, se fundirán. Pero el versículo 13, hermanos, es para nosotros, la iglesia, para aquellos que hemos creído, para aquellos que estamos ahí creciendo. El versículo 13 dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Sabe que el momento de tu vida puede ser difícil, pero será más precioso, hermanos, ese día glorioso que Dios tiene para tu vida? Esa esperanza que tiene que haber en nuestros corazones. Que aquellos que niegan la venida del Señor, que aquellos que niegan que Dios existe, para ellos no hay esperanza. Pero para ti y para mí, hermano, sí hay una esperanza viva. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, regresa por su iglesia, regresa por su pueblo, regresa por aquellos que están esperando su venida. Ese evento tan lindo que se llevará un día para nuestras vidas. Eso es un día glorioso, amados hermanos. Por eso Pedro
le dice a aquellos hermanos en la fe, antes bien, antes de hacer cualquier cosa, antes de detenerte por cualquier motivo, antes de desanimarte por cualquier situación, tenemos que hacer algo, amados hermanos. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Cuando el enemigo quiera venir a desanimarte, cuando el enemigo quiera venir a decirte, ¿para qué sigues en esa iglesia? Mejor deja esas cosas de Dios y volvete al mundo, que allá te va a ir mejor. No, 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 no. San Juan 10:10 dice la palabra que el enemigo de nosotros, la iglesia, solo ha venido a hacer tres cosas: a matar, a robar y a destruir. Es lo que quiere destruir tu hogar, es lo que quiere destruir tu matrimonio, es lo que quiere destruir tus hijos, es lo que quiere es destruir lo que tú tienes ahora. Pero la siguiente frase del San Juan capítulo 10 dice, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Dios nos regala, hermanos, de esa abundancia. Dios nos regala de esa bendición. Dios nos regala de lo mejor que Él tiene para nuestras vidas. La pregunta en esta noche es, ¿qué hacer para poder crecer espiritualmente? ¿Qué podemos hacer como iglesia para poder mantenernos ahí creciendo espiritualmente? Dice que necesitamos, hermanos, leer la palabra de Dios. Si hemos dejado la lectura de la palabra de Dios, amada iglesia, vamos a dejar de crecer espiritualmente, porque el único camino, el único medio para crecer espiritualmente es que tú le des importancia a la lectura de la palabra de Dios. Ahí estás hablando con Dios. Ahí Dios te está hablando. Ahí Dios te está dirigiendo. Ahí Dios te está corrigiendo. Si nosotros dejamos un tiempo cada día para darle la importancia de vida a la palabra de Dios, vamos a poder mantenernos en la fe, vamos a poder crecer en la fe, vamos a poder mantenernos en la fe, amada iglesia. El antídoto contra el enemigo es la lectura de la palabra de Dios. Si tú quieres mantenerte sano espiritualmente, tienes que dejar un tiempo para darle la lectura, la palabra, la importancia que es la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, mire, denle lectura a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Para que veamos, hermanos, qué tan interesante es que usted y yo le demos la debida importancia a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos tener el conocimiento de nuestro Dios, démosle un lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Démosle el lugar que la palabra de Dios se merece para poder mantenernos sanos espiritualmente. Cuando sentimos, hermanos, una calentura, cuando sentimos un dolor de cabeza,
cuando sentimos el dolor en el cuerpo, ¿qué hacemos? Buscamos algo para poder ser sanados de esa enfermedad. Cuando sentimos que menguamos espiritualmente, la lectura de la palabra de Dios llena nuestra vida. La palabra de Dios está accesible para todos nosotros. La palabra de Dios está ahí, hermano, para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos, para fortalecernos espiritualmente. Pedro le dijo a aquellos hermanos en la fe: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. A Él sea la gloria por la eternidad. ¿Sabe que cuando usted y yo, hermanos, somos instruidos en la palabra, le vamos a dar la gloria a nuestro Dios, le vamos a dar la honra a nuestro Dios, porque a través de la palabra conocemos que tenemos un Padre bueno, que tenemos un Padre lindo, que tenemos un Padre que nos bendice? Por eso necesitamos la lectura de la palabra. Una iglesia sin palabra, una iglesia sin instrucción. Si usted le da lectura al Salmo 119, 105, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lo que pasa, hermanos, que muchas veces vamos en oscuridad. Muchas veces vamos tropezando y tropezamos y tropezamos y nos preguntamos: ¿y por qué, Señor? Que no leemos la palabra. Porque no le damos el tiempo a la palabra. Y decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Falta de instrucción espiritual. Dios nos ha dejado la palabra, hermanos, para que nosotros le tomemos mucha importancia. Si usted lee Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra hasta las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Sabe que cuando nuestra carne se está desviando? ¿Sabe que cuando nos estamos yendo para el lado equivocado? ¿O será que solo el hermano Roger Saldívar se va para el lado equivocado? ¿Será que solo el hermano Roger, la carne lo induce al pecado? No, a todos, amados hermanos, a todos. Cuando menos acuerde, hermanos, estamos ahí cayendo en las garras del enemigo, pero necesitamos, hermanos, librarnos. Los romanos conocían bien esta palabra, porque la espada, hermanos, de dos filos era una espada pequeñita, pero potente. La palabra de Dios es potente, hermanos, y ella nos va a ayudar. Cuando sintamos debilidad espiritual, hermanos, cuando usted quiera volver a andar en aquellos andares que andaba en muchos tiempos anterior, váyase a la palabra y ella le ayudará a fortalecer su vida. Amén. Ese es un antídoto, hermanos, para que usted y yo podamos mantenernos creciendo espiritualmente. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 dice: así que vosotros, oh amado, sabiendo de antemano, guárdese, no sea que arrastrados por el error de ¿quiénes? De los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire, ese es el consejo de este hombre de Dios para aquellos hermanos en la fe. Él les dice: amados, sépanlo de antemano, que se tienen que guardar. No vayan a hacer que sean arrastrados por el error de los inicuos y que caigáis de vuestra firmeza.
Hermano, es un peligro inminente volver a caer en las garras del enemigo. Sabe que Dios nos rescató, hermanos, de esa vuestra mala manera de vivir. Dios nos limpió, Dios nos sacó de la podredumbre, nos tiene en estos lugares de honor, hermanos. Y por descuido espiritual, por dejar de leer la palabra, por dejar de congregarse, por dejar de estar orando, volvamos, hermano, a lo mismo de antes. Pidámosle a Dios que no ocurra eso en nuestras vidas. Si usted está aquí en este lugar, dígale: papá, gracias, mil gracias, porque no estoy en ese mundo podrido, en ese mundo donde hay un peligro inminente para la humanidad, sino que me tiene en tu casa y ahora soy tu hijo y recibo la bendición todo el tiempo. Eso es, hermanos, decirle: gracias, papá. Yo anhelo crecer espiritualmente. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero recibir tu consejo. Yo quiero recibir tu corrección. Yo quiero caminar de una manera mejor de la que tal vez hoy estoy caminando. En esta noche, hermanos, necesitamos también conocer el secreto de la oración. Para poder mantenernos, hermanos, creciendo espiritualmente, usted y yo tenemos que conocer el secreto de la oración. ¿Cuál es el secreto? Mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 14. Hay un secreto, hermanos, que usted tiene que conocer en la oración. San Juan capítulo 14, versículo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Mire, para que usted y yo, hermano, podamos crecer espiritualmente, para que usted y yo conozcamos cómo es nuestro Dios, cuál es el carácter de nuestro Dios. Dice que Él es omnisciente. Él es omnipresente, Él es omnipotente, hermano. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él tiene la capacidad de estar aquí con nosotros, hermanos, porque Él lo ha prometido. Pero el secreto que usted tiene que saber, hermano, es que todo lo que usted le pida a nuestro Dios, hermano, siendo la voluntad de Él lo hará para tu vida y para mi vida. Eso es el Dios que hoy nosotros tenemos, un Dios de bendición, un Dios que quiere ayudarte a poder salir adelante, un Dios que no quiere avergonzarte. El enemigo es el que te quiere ver avergonzado, el enemigo es el que te quiere ver deprimido, el enemigo es el que te quiere ver desanimado. Pero Dios quiere bendecirte toda la vida. Dios quiere ayudarte a ti, a tus hijos, a todos los que estén cerca de ti, amado hermano. Pero tenemos que forjarnos en nuestra vida un propósito. Y el propósito para tu vida y para mi vida es que crezcamos en la gracia de nuestro Dios. Cuando crezcamos en la gracia de Dios, hermanos, nos vamos a volver más humildes. Cuando crezcamos en la gracia de Dios, nos vamos a volver más sumisos. Cuando crezcamos en la gracia de Dios, nos vamos a volver más humildes. Vamos a dejar la arrogancia. Vamos a dejar la prepotencia, vamos a dejar el orgullo, porque muchas veces, hermanos, como iglesia, todavía en nuestro corazón hay orgullo, todavía en nuestro corazón hay falta de perdón, todavía hay muchas cosas, hermanos, que nos hacen falta para poder crecer en la gracia de nuestro Dios. Cuando crecemos en la gracia de Dios, nos volvemos humildes, hermanos. Nos volvemos personas que nos vamos a conocer cada día más a Cristo.
Pero un cristiano, hermanos, que se sujete a la palabra de Dios. Nuestro pastor decía que si nosotros nos dicen que pongamos la otra mejilla, ¿qué ponemos nosotros, hermanos? El puño. Porque nos hace falta crecer en la gracia de Dios. Nos hace falta parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, es importante. Pedro le dice a aquellos hermanos en la fe, crezcan en la gracia de Dios, crezcan en el conocimiento. ¿Para qué? Para que no vayan a desmayar, para que no vayan a caer, para que por el error no vayan otra vez a caer. Pero Dios en esta noche, amados hermanos, dice que para crecer en la gracia debemos asistir a la casa de Dios. Mire qué interesante. Para que usted y yo, hermanos, podamos mantenernos, para que usted y yo, hermanos, podamos crecer espiritualmente, tenemos que asistir a la casa de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Mire qué bonito. Donde usted crece espiritualmente, cuando usted escucha la palabra de Dios. Yo sé que usted en esta noche, a través de escuchar la palabra de Dios, va a anhelar crecer espiritualmente, va a anhelar ser formado mejor espiritualmente. Amén. Porque el anhelo de la iglesia, hermanos, es conocer a ese Dios que nos ha dado grandes promesas, que quiere grandes cosas para tu vida y para mi vida. Dice que necesitamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Mire qué hermoso, hermano. Lea Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Para que nosotros, hermanos, reflejemos más a Cristo en nuestras vidas. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si crecemos en la gracia de Dios, vamos a reflejar lo que Cristo es y ha hecho en nuestras vidas. ¿No le ha dicho usted a alguien que usted ama, ya no te aguanto, ya no te soporto? ¿Sí o no? Aquel que tiene más cerca ahí, usted muchas veces le ha dicho, ya no te aguanto, ya no te soporto. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? Si nosotros estamos creciendo en la gracia de Dios, vamos a reflejar más a Cristo en nuestra vida. Si en nuestro corazón, hermanos, hay falta de perdón, si hay alguien aquí en esta noche que tal vez por alguna circunstancia de la vida alguien dañó su corazón y ha ido creciendo con eso ahí. Es que a mí no se me olvida. Es que a mí no he podido olvidar aquello.
Dios te dice en esta noche, así como Cristo te perdonó, también nosotros debemos perdonar, amados hermanos. Amada hermana, si tú estás aquí en esta noche y todavía no has perdonado a tu esposo, tal vez por algo que tu esposo te hizo. Amado hermano, si aquí estás y alguien te ha hecho algo y todavía no lo has podido perdonar, Dios te dice en esta noche, creced en la gracia de Dios. Solamente creciendo en la gracia de Dios, hermanos, vamos a poder tener un entrañable amor los unos por los otros. Amén. Somos difíciles, hermanos, de llevar. Aún entre parejas somos difíciles de llevarnos. Ya no te aguanto, ya no te soporto. Mejor no te hubiera conocido. Cuando andábamos de novio, piquito por aquí, piquito por allá, y ahora ya que tenemos unos añitos ya no. Pero Dios en esta noche, amados hermanos, soportémonos los unos a los otros. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Antes bien, dice la palabra, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos y hasta la eternidad. Cuando usted y yo, hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios. Cuando usted y yo crecemos en la gracia de nuestro Dios y en el conocimiento de nuestro Dios, vamos a vivir una vida que a Dios le agrade, amados hermanos. En esta noche vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Vamos a decirle, Padre, gracias. Gracias, Padre, porque tú no eres un Dios de juzgarme. Tú eres un Dios de bendecirme, Padre de la gloria. Padre, aquí está tu iglesia, Dios. Padre, ayúdanos, oh Dios, a crecer en la gracia. Solamente creciendo en la gracia de nuestro Dios vamos a poder vivir una vida, Señor, reflejando, Señor, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Padre, ¿hay alguna necesidad en nuestra vida? Padre, si hay algún motivo por el cual estamos aquí, es porque necesitamos de tu presencia. Si hay algo por lo que estamos aquí, Padre, es porque reconocemos que separados de ti, Señor, podemos vivir caos, podemos vivir muchas cosas, Señor, en los cuales, Señor, podemos evitar, Señor. Padre, ayúdenos cada día a mantenernos en la fe, Señor, a poder escuchar tu palabra, a poder dejar un tiempo para poder, Señor, darle lectura a tu palabra, Señor. Padre, cuando nuestra carne, cuando nuestro cuerpo, Señor, no quiera venir a tu casa, Señor, que podamos anteponerlo y podamos decirle gracias, papá. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu pueblo, Señor, reconociendo que la misericordia tuya, que la gracia tuya, Señor, ha venido a nuestras vidas, Señor. Gracias, papá. Bendice a este pueblo, Señor. Guarda a este pueblo, Señor. Padre, dice tu palabra que nosotros ya estamos limpios por tu palabra, Señor. Tu palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, dice tu palabra. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia escuchando la voz de Dios. Padre, ayúdanos a seguirte a ti, Señor, y a no seguir, Señor, a este mundo, a la corriente de este mundo, Padre. Guárdanos, Señor, de toda cosa inicua, Señor. Guárdanos de todo aquello, Padre, que nos separa de ti. Y ayúdanos, Señor, a reflejar en nuestra vida a Cristo, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por este pueblo. Lo bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Y declaro, Padre, bendición sobre estas vidas. Padre, venimos delante de su presencia ante un Dios bueno, ante un Dios de misericordia, ante un Dios de amor, Señor.
Padre, si hay alguien aquí falta de amor, Señor, bendícelo y dale ese amor, Padre de la gloria. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu bendición, Señor. Derrama sobre este pueblo, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Y que esas ventanas de los cielos sean abiertas para que este pueblo reciba de tu bendición, Señor. Padre, de retorno a sus hogares, Padre. Que pueda llegar, que pueda ir ahí esa bendición con ellos, Señor. Que puedan ir reconociendo que hay una necesidad, de crecer en la gracia y en el conocimiento de tu palabra, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amada iglesia, y que Dios te guarde.